Ok, vamos a continuar entonces en esta clase 34, creo que vamos ya en orden. Vamos a realizar o vamos a empezar a aprender a realizar el análisis de los datos en Atlas T con una serie de herramientas que aquí pues los ponemos para que veamos inclusive qué es lo que vamos a ver. Listo. Vamos a empezar con operadores booleanos, pero antes vamos a decir, ¿qué es lo que sucede con esta herramienta? Esto es algo que estaba preparando de la clase, vamos a decirle que no. Entonces vamos a decir, ok, ya tenemos todo este montón de información, que lo hemos hecho muy bien hasta ahora. Hemos agregado documentos, hemos citado, hemos creado un sistema de códigos, hemos creado memos y creado redes, sabemos cómo cambiar los vínculos y las relaciones entre las entidades y demás. Entonces ahora es hora, valga la redundancia, de abordar una segunda etapa de ese nivel conceptual en el que vamos a, incluso lo llaman también metaanálisis, creo que está bien utilizar la expresión, si lo están me la verifican, si no me la corrigen y yo les agradezco, porque ya hice un primer análisis, ya cité la entrevista, el documento, el video, el documento geográfico y etcétera, hice un muy buen sistema de codificación, todo está perfecto, y incluso ya avancé en memos, hice reflexiones en memos que los vinculé con diferentes citas para que fueran mostrando la narrativa de los datos y etcétera. Entonces voy a ir ahora, vamos a avanzar, ya sabemos cómo buscar y codificar, vamos a avanzar a la herramienta de analizar, que es para realizar entonces cómo se han ido comportando los datos de mi investigación a través del ejercicio que he hecho, tan riguroso, tan bien hecho, que eso, aprovechando la inteligencia artificial del programa, empieza a mostrar cosas que como investigadores o investigadoras, digamos, analógicos o todavía manuales, no seríamos capaces de percibir, según mi humilde opinión. Yo insisto pues que la investigación un poco artesanal todavía es muy funcional, se aprende mucho, pero vamos a sacarle todo el provecho a herramientas como esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos estas 5 herramientas. Mire que incluso esta está desactivada, es muy poderosa. Ya vamos a ver, acuerdo intercodificadores se llama. Entonces dice, herramienta de consulta o query tool, análisis de concurrencia, análisis de código documento, activar la modalidad intercodificadores, esto es para el nivel profesional, el módulo 3. Entonces vamos a ir primero a herramienta de consulta. ¿Qué me dice aquí las instrucciones? Vamos a mirar. Entonces aquí vamos a ver que tenemos dos tipos de operadores, booleanos, que eso ya lo sabemos pues cierto desde la escuela, pero aquí se desarrolla una categoría interesante que son los operadores de proximidad, que son los que tienen distancia, están dentro o encierran o superpuestos, o sea las citas. Entonces, en esta vamos a ver cuáles son los operadores booleanos que podemos utilizar para realizar una consulta en Atlas Team. Yo les voy a dejar por aquí estas notas, ya saben que van a ser pues de uso, pues va a estar a disposición de ustedes. No voy a contar todo este montón de teoría, pero entonces vamos a construir mejor una consulta directamente para que lo aprendamos a utilizar. Entonces voy a ir de nuevo, inicio, analizar, herramienta de consulta. Esto en las versiones se ha llamado la query Tool. A mí hasta la versión 7 u 8 me parecía muy compleja. Puede ser que ha avanzado el programa o puede ser que ha avanzado mi comprensión del programa, eso puede ser. Vamos a tratar de verlo con calma. Entonces cuando yo le doy aquí, inicio a analizar herramienta de consulta, me da esta opción y mire que me va a decir aquí. Me va a decir, mire, vamos a hacer el ejemplo 1 y la ruta es, el objetivo es encontrar todas las declaraciones, entiéndase citas, donde las personas escribieron sobre los dos efectos positivos de la crianza. Vamos a utilizar entonces, valga decir, el ejemplo de niños y felicidad de Atlas TIC, que ya lo tenemos todo el tiempo, lo hemos trabajado. Entonces vamos a mirar sobre los dos efectos positivos, que son realización y la vida es más rica. ¿Listo? Quienes tenemos hijos, a mí me parece muy interesante este ejemplo porque
Me ha incluso ha llevado a cuestionar o a mirar como la paternidad con mi hijo Juan Diego. Y, y bueno, interesante. Entonces voy a ir aquí a ruta, inicio a analizar, voy a seleccionar el operador O, listo. Entonces me dice aquí, y se añadirá al campo blanco. Entonces vamos a mirar, como ese operador necesita dos argumentos, van a salir dos nodos. Entonces vamos a ver. Entonces aquí ya estoy en análisis de la herramienta de análisis, perdón, y voy a buscar el operador O. Miren, simplemente la teoría está allá, esto lo aprendimos en la escuela, y si no, aquí, eso me parece muy chévere de Atlas-T, que nos da esta herramienta en contexto, nos da este contexto para que aprendamos. Dice, el operador O recupera todas las citas que corresponden a por lo menos uno de los términos de consulta. Entonces aquí está un ejemplo, entonces me dice, ok, ¿qué me dice aquí la ruta que tenemos ya preparada? Me dice, haga doble clic en un código o grupos de códigos. Pues también lo puedo arrastrar y soltar. Entonces yo voy a decir, aquí me decía, vamos a elegir este código y vamos a decir, eh, también se puede arrastrar y soltar. Los resultados de esta primera parte de la consulta se mostrarán inmediatamente. Ok, entonces vamos a seleccionar un código u un grupo de códigos. Entonces, por ejemplo, esta me parece interesante. Este código me dijeron que íbamos a poner de primer código, que íbamos a poner el operador booleano o. Aquí lo que vamos a decir es, en la parte izquierda de la consulta nos quedó el código los niños son más felicidad, y en la parte derecha me dicen vamos a seleccionar un código, otro código u otro grupo de códigos para que me traiga las citas que estén en uno u en otro. Entonces yo le puedo decir que me traiga entonces los que tienen un hijo. Entonces aquí los resultados me van a aparecer aquí abajo y me van a decir, mire, vamos a cerrar este explorador de proyecto para hacerlo más ágil, incluso vamos a flotar para que veamos un poco mejor esto. Entonces aquí que tengo, mire, ese término, ese alcance de la consulta que fue en su totalidad, ya vamos a ver cómo podemos modificarlo, me arroja estos resultados. Entonces, lo primero inclusive que me ofrece y que deberíamos hacer, aquí estamos hablando para el alcance de toda la investigación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo avanzado donde podemos inclusive editar la consulta para tener un mayor control sobre ella. Entonces, dos cosas aquí. Vamos mejor aquí al Atlas. Entonces, dos cosas aquí. Uno, que yo puedo venir a mirar esa citación, reflexionar sobre ella y etcétera, y crear un grupo inteligente o guardar un código inteligente. Se entenderá como código inteligente el código que va a guardar esta consulta que incluye dos o más códigos, como vamos a ver seguidamente en el ejemplo avanzado. Pero, pero también puedo, y esto es otro, editar el alcance de la consulta. Esto es importante. Voy a hacerlo con calma porque creo que es importante. Lo que acabo de hacer incluye todas las entidades o los documentos que agregué a mi investigación. Eso resume. Ahora lo que voy a hacer con el editar la consulta es seleccionar documentos o grupos de documentos sobre los cuales quiero realizar esa misma consulta. ¿Se entiende o estoy enredado yo? Yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque puedo querer saber si esa actitud positiva o negativa pueda estar relacionada con las personas que tienen uno o dos hijos o no tienen hijos, por ejemplo. Y de ahí para adelante, puedo saber si las mujeres o los hombres tienen una percepción diferente. Entonces, me parece muy interesante porque puedo ir mirando todo esto, incluso puedo ir mirando, entonces yo aquí le dice que los hombres y, no sé, yo insisto que aquí ya sí voy a inventar, entonces estos son los lectores de un blog. Entonces yo aquí puedo ir editando esto
para ver el alcance. Y mire que se va produciendo una cosa muy interesante, a mi gusto es bastante interesante, porque entonces que me empieza a mostrar, mire, vea, aquí hay unas citas, ya sabemos cómo interpretarlas, el documento, el número de cita y demás, que están siendo codificadas en esta consulta. O sea, la consulta que usted me está haciendo, según esos documentos y esos códigos, es esto lo que está sucediendo. Y entonces yo le digo, ah, mire qué interesante. Entonces voy a empezar a navegar por aquí y si amerita, incluso por acá lo tenía yo, empezar a elaborar un memo. Pues ya sabemos entonces que creamos, bueno, entonces ya le voy a dar aquí a que voy a cerrar la consulta, ya me generó esto y voy a guardar el código inteligente y me va a decir que este es el nombre que le va a dar, lo voy a crear y ya cuando vayamos a navegar en el grupo o en el administrador de códigos, vamos a encontrar un código inteligente que responde o que guarda los resultados de esta consulta. Listo, yo no sé si está bien ahí, creo que sí. Voy a entonces a mostrar ahora cómo sería ese ejemplo tan sencillo que acabo de hacer, que simplemente con un operador booleano como O, vamos a hacerlo en un nivel más avanzado. Listo. ¿Qué vamos a preguntar aquí? Aquí me dicen, el objetivo es encontrar todas las sentencias codificadas con niños igual a felicidad o niños son más felicidad. Listo, que también se han codificado en estos grupos de códigos que llama fuentes de felicidad. Listo, tenemos la primera parte de la consulta. Entonces, aquí, ¿qué me dice? El resultado de la primera consulta es ahora uno de los argumentos necesarios para realizar una consulta utilizando otros operadores booleanos. Entonces aquí me dice, active el nodo vacío haciendo clic y agregue el grupo de códigos fuentes de felicidad. Entonces vamos a mirar aquí, vamos a ver, inicio, analizar y vamos a mirar felicidad. Ok, entonces voy acá al grupo de códigos fuente de felicidad. Ok, esto entonces, aquí podemos decir, podemos rotar la consulta y demás, pero en este momento nos vamos a concentrar es analizar ya lo que me trae esa consulta. Y valga decir que esta consulta yo la puedo realizar es respecto a la investigación, inclusive como he dicho a través de los videos, el objetivo, el ideal es que entonces apliquemos todo esto a una investigación propia. Si no, podemos seguir estos ejemplos, pero para que esta consulta, que incluso, la verdad es que a mí incluso se me dificulta a veces un poco, porque la investigación no responde a los objetivos de una investigación mía. Diferente, si yo estoy aplicando esto, puedo empezar a decir, ah, pero mira qué interesante poder utilizar estos operadores para poder decir o estrechar o acotar más los rangos de determinada consulta. Entonces valga decir, ¿qué puedo seguir yo haciendo aquí? Utilizar uno de estos, cualquiera de estos, que no me traiga las citas codificadas en ninguno de estos, o que por lo menos uno de estos sea verdadero, o que me traiga las citas de A y B, o que me traiga, bueno, ya, operadores booleanos. Entonces, lo mismo, ¿qué puedo hacer yo con esto? Venir, puedo navegar en la consulta o en los resultados, puedo lo mismo venir aquí a guardar un código inteligente, porque finalmente está respondiendo a una consulta más avanzada. Mire, cuando hacemos, que por allá atrás veíamos en bases de datos bibliográficas, eh, las ecuaciones de búsqueda que tendremos que utilizar para hacer un buen estado del arte, lo mismo aplica aquí. Si yo tengo una buena ecuación de consulta, una buena pregunta que responda al lenguaje natural en que soy capaz de formularla, aquí la puedo crear y guardar y tendré entonces más insumos para continuar analizando. Bueno, ¿esto puedo generar un informe? Sí, claro, puedo generar un informe como ya lo sabemos hacer, que la verdad es bastante interesante. Ya en este nivel, inclusive después de que uno genera un informe de estos, porque lo he hecho, los imprime uno y empieza incluso a rayar y a escribir algunas cosas al margen porque va dando ideas muy positivas. Listo. Vamos a dejar este por aquí porque el siguiente video
va a ser las herramientas de consulta de coocurrencia o los operadores de proximidad. Entonces, operadores booleanos o de conjunto y operadores de proximidad. Vamos entonces al siguiente video para aprender a dominar este siguiente tema.